Sí, vamos a hablar de minería a esta hora del día, de la industria del cobre en particular, y para eso nos acompaña Claudia Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva subrogante de Cochilco. Claudia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Gabriela. Mucho gusto estar acá con ustedes. Claudia, nuestra industria del cobre está siendo uno de los centros de las noticias en los últimos días. Hay muchos temas para conversar hoy, pero partamos por la buena noticia que se entregó esta semana, que fue la mejora en las proyecciones para el precio del cobre. Cochilco elevó el precio promedio estimado para 2026 de los $4,95 la libra a 5,55. Y si eso se cumple sería un récord histórico. Pero a nivel de fundamentos, se continúa esperando una demanda sólida por la transición energética, por una oferta acotada. ¿Qué tanto cambió entonces en los últimos meses para elevar tanto la estimación de precios en 60 centavos la libra? Bueno, la verdad, lo que vemos es que con este informe podemos corroborar que efectivamente los fundamentos del mercado son sólidos como se esperaba y que se va a mantener la estrechez en la oferta. Eso es lo que lleva a que estos fundamentos sólidos hagan que el precio del cobre efectivamente esté al alza, porque vemos que el próximo año, o sea, durante este año, la producción de cobre mundial va a incrementarse en apenas un 0,5%. Mm. En cambio, la demanda va a subir un 1,5%, lo que va a significar que efectivamente vamos a mantenernos en esta estrechez en el balance final, lo que lleva a que los precios se mantengan elevados. Y vemos cómo, tú misma lo dijiste, desde la demanda ya no es solo por el tema industrial e inmobiliario como era Mm. históricamente, sino que se ha consolidado efectivamente la demanda por la transmisión eléctrica, por la mayor industrialización, por los centros de datos, por la inteligencia artificial, y todo ello vemos que se está consolidando y lleva justamente a elevar nuestros precios. ¿Pero hubo algún cambio de fundamentos en los últimos meses para elevar tanto la proyección? Lo pregunto porque también ha habido un tema especulativo en torno al nivel de precios al que se ha llegado actualmente. Estamos por sobre los $6 la libra. Efectivamente, siempre hay algo financiero en esto, hay algo de especulación, pero es menor. Bien. La verdad es que yo te diría que los fundamentos ya venían al alza y Ujú. nosotros tuvimos una proyección más bien, por decirlo de algún modo, no tan alcista en el trimestre anterior, ¿Más porque cautelosa? veníamos viendo. Sí, era más cautelosa, esa es la palabra justamente, pero hoy ya vemos que efectivamente son absolutamente sólidos esas proyecciones y que la estrechez del mercado se sigue manteniendo. Mm. Eso es fundamental. No hemos visto que hay una sobreoferta y también hemos visto cómo todos los últimos acontecimientos geopolíticos también han ayudado a que esta estrechez se mantenga. Sí, a propósito de la geopolítica, hubo bastante temor en la primera parte del año pasado por el impacto de la guerra comercial, en el crecimiento de China y el impacto que eso podía tener en el precio del cobre, porque China es el principal consumidor. ¿Existe todavía ese riesgo o se ha empezado a difuminar? O sea, está la revisión que sigue haciendo Estados Unidos respecto al tema tarifario. Ujú. Y respecto de China, hemos visto cómo se ha consolidado su demanda, por lo que no hay temor al respecto. El PMI chino es algo que nosotros seguimos permanentemente, que forma parte de lo que estamos viendo en este estudio, y hemos visto cómo China sigue consolidándose, tal vez no en el área inmobiliaria, pero sí en el área industrial y en el área de inteligencia artificial y transición energética. Claro. Ahora, por el lado de la oferta, porque hemos hablado bastante del tema de la demanda, ¿qué tan probable es que con este nivel de precios aumente la exploración y con eso también el volumen de cobre disponible? Aunque entendemos también de que estas son cosas que se demoran, pero de todas maneras uno pensaría que con un precio del cobre más alto van a haber más interesados también en explorar. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos, al menos en nuestro país, que efectivamente hay una mayor exploración. Hoy día tenemos un porcentaje alto de exploración
es el más alto de Latinoamérica, pero todavía nos falta para seguir explorando, sobre todo en Greenfield. Hoy día la mayor cantidad de exploración se hace en Brownfield, o sea, es de expansión de los proyectos actuales y efectivamente los altos precios del cobre hay que mirarlos no solo en el corto plazo, sino que si vemos que esta es una tendencia a largo plazo, por supuesto que es un mejor escenario para que haya una mayor exploración. Mm. Y para nosotros creemos que eso es fundamental que se incentive. Sí. Claudia, comentábamos recién el precio actual del cobre. Estamos sobre los $6, pero además si miramos el mediano plazo, llevamos 7 meses ya sobre los $5, con un pico histórico en enero. Lo digo porque siempre existe la conversación sobre si estamos ante un superciclo o no, y la respuesta siempre es que tenemos que tener un precio elevado de manera sostenida, lo que al parecer se está logrando. ¿Estamos entonces ante un superciclo? ¿Y qué tan importante en realidad es ponerle una definición, un nombre a esto? Yo creo que los nombres no son tan importantes, no son relevantes. Lo importante es ver efectivamente el precio a largo plazo, que es con lo que se hacen muchos cálculos, como el del presupuesto nacional, Mm. las estimaciones también de las empresas mineras para invertir, es con la posibilidad del cobre a largo plazo. Y lo que hay que seguir, más que ponerle nombre, es seguir los fundamentos. Y como conversábamos, los fundamentos son sólidos y se van a mantener en el tiempo. Yo creo que no Mm. hay vuelta atrás en lo que es transición energética, en lo que es electromovilidad. Las, los centros de datos requieren muchísimo cobre, la inteligencia artificial requiere muchísimo cobre y estamos en una encrucijada. Hoy día ya no es solamente producir más cobre, sino que producirlo efectivamente de una mejor manera para contribuir a este cambio, a la mejora en el cambio climático, a cumplir las metas que al respecto se han puesto los distintos estados y también las propias empresas. Mm. Entonces, más que hablar de un boom del precio, yo diría que es un excelente ciclo para el cobre como mineral. Mm. Estamos conversando con Claudia Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Cochilco. Claudia, lamentablemente las noticias del cobre no han sido solamente por el nivel de precios, sino que también por la producción de Codelco. Una auditoría interna confirmó esta semana que la estatal sobreestimó su producción de cobre para el año pasado en casi 27.000 toneladas. Para poner esto en contexto, es el 2% de lo que se produjo en el año. Lo planteo porque Cochilco tiene un rol fiscalizador también. ¿Cuál es ese rol en particular? Si nos puede ayudar también a entenderlo. Efectivamente, Cochilco es el organismo que por ley está llamado a fiscalizar las empresas mineras del Estado, Codelco, Enami y eventuales empresas mineras del Estado futuras, Ujú. y también sus filiales. Nosotros fiscalizamos a través de un plan anual de auditoría que se hace en Cochilco, que es aprobado por nuestro consejo, y también todos aquellos requerimientos especiales y denuncias que puedan llegar por nuestra línea de denuncia también son objeto de fiscalización. Mm. Se analizan y se ve qué es lo que corresponde. Y respecto a tu consulta, efectivamente en Cochilco la fiscalización se hace en base a riesgos. Ujú. El año pasado, al fijar nuestro plan anual de auditoría, uno de los riesgos que apareció fue el riesgo de producción en Codelco y en forma previa a que se saliera todo este tema en la prensa, nosotros habíamos iniciado ya una auditoría al proceso de gestión y control de la producción en la división Chuquicamata porque nos apareció como un riesgo alto. Mm. Cochilco está permanentemente siguiendo no solo lo que hace Codelco, también lo que hace NAMI, Sí. pero tenemos un deber de reserva y confidencialidad respecto al resultado de nuestros trabajos. Es por eso que muchas veces públicamente no son tan conocidos, Mm. pero sí hacemos esa labor y le hacemos seguimiento también a lo que encontramos en estas auditorías. Cuando los hallazgos solicitamos a las empresas que nos digan qué acciones van a tomar y esas acciones a posteriori también se revisan. Ujú. Ahora, habían iniciado entonces una auditoría interna en Chuquicamata en particular. ¿En qué etapa está esa auditoría? Es una auditoría que está en etapa a ver, la semana pasada estuvieron nuestros funcionarios allá en terreno revisando antecedentes. El alcance es más allá de las 20.000 toneladas. Nosotros revisamos Ujú. el proceso de gestión de la producción y control de la producción de la división, no solo las 20.000 toneladas. Revisamos dónde hay desviaciones, en planta, en mina, en cualquiera de la línea de producción de la división Chuquicamata. Estamos ahí
revisando eso, y ya estamos en una etapa en que se recaba la información, se va a terreno, se revisa en terreno, que la información que se nos dio se corrobora, y ahora con toda esa información que se recaba, se emite primero un informe preliminar con conclusiones que se manda a la compañía lo revisa, nos da sus respuestas y con eso emitimos un informe final y hacemos las recomendaciones que correspondan. Ujú. ¿A qué se refiere Claudia cuando dice de que no solamente se van a revisar las 20.000 toneladas o no se han revisado solamente las 20.000 toneladas? Es que se revisa el control, la gestión y la producción completa de la división Chuquicamata. Ujú. Es todo el ciclo de producción en la división. No es solo estas 20.000 toneladas finales que se registraron, eh, según lo que señala la prensa, como un producto terminado, sino que también cómo está, cuál era la promesa de valor que tenía de producción y si esa se cumplió, cuáles son los controles que están asociados a cada una de las etapas de producción dentro de la división. Por eso es mucho más amplio Sí. el alcance. Sí, usted decía de que se había iniciado una auditoría de manera anterior de que aparecieran estos hechos en la prensa y tiene sentido porque Cochilco había reportado que entre enero y noviembre Codelco había producido cerca de 105.000 toneladas y luego la estatal reportó que había producido 175.000 en todo el año. ¿Hubo alertas ahí en ese momento? A ver, nosotros vemos no solamente lo del año, vemos también los comportamientos de los años anteriores. Y en base a eso se evalúan los riesgos. Ujú. Y este salió como un riesgo alto. Quiere decir que había un comportamiento histórico donde es normal a nivel de la industria minera que efectivamente en diciembre sea más alto la producción por la limpieza de stock y por una serie de otras circunstancias que llevan que a final de año se produzca más. Pero sin perjuicio de eso, a nosotros nos llamaba profundamente la atención y salió como un riesgo alto. Y al salir Mm. como un riesgo alto, nos tocó este año en la división Chuquicamata. Años anteriores habíamos hecho esta misma auditoría en otras divisiones y este año, por el riesgo alto, eh, Sí. salió justamente Chuquicamata. Sí, ahora yo entiendo que hay un tema de confidencialidad, pero usted decía de que se han hecho auditorías en otras divisiones de Codelco, me imagino que algunas de esas están cerradas. ¿Se habían encontrado alguna vez con un hecho como este, con estas dimensiones? No tengo recuerdos de haber encontrado un hecho con estas dimensiones. En Mm. todo caso, cuando nosotros llegamos a pesquisar algún tipo de irregularidad, algo que efectivamente nos lleve a pensar que no se está actuando de manera correcta, nosotros informamos, además de a la compañía, le informamos directamente al comité de directores al CASE, que Mm. son los mismos Sí, que dieron inicio a esta auditoría, y también si reviste caracteres de irregularidad a la Contraloría General de la República, y si reviste caracteres de delito al Ministerio Público mm, y al Consejo de Defensa del Estado si vemos que el sí, patrimonio fiscal también estaba siendo perjudicado. sí, en Pero este... no había visto resultados de esta magnitud, no había visto, mm. desde que yo estoy al menos. En el caso de las responsabilidades, ¿hasta dónde se extienden en general en estos casos, o en este caso en particular? ¿Solamente hasta los ejecutivos o hay un deber también fiscalizador que parte por el directorio? A ver, te voy a hablar en términos más bien teóricos Ujú. porque tengo Sí, deber de confidencialidad sí, respecto lógico. del resultado de la auditoría, el que sí recibí el día miércoles, una vez terminado el directorio extraordinario, recibí ese informe, pero las responsabilidades de los funcionarios, nosotros entendemos que tienen una responsabilidad administrativa, que es la propia empresa quien debe velar por el cumplimiento de la responsabilidad administrativa. Entonces revisa si efectivamente se dan los supuestos que ameriten que haya una sanción que puede terminar en el despido, incluso sin derecho a indemnizaciones. Por otra parte, las irregularidades también pueden tener un cariz
de tipo de perjudicar el patrimonio fiscal al ser una empresa del Estado, motivo Mm, por el cual el Consejo de Defensa del Estado también puede tomar parte en este tipo de investigaciones. Y por otra parte está la lista penal. mm, Si eventualmente lo que vemos puede ser una comisión de un delito, eso efectivamente se manda al Ministerio Público. Ahora bien, la responsabilidad fiduciaria del directorio es resorte de la Comisión para el Mercado Financiero, mm. porque ellos están regidos en este aspecto por la ley 18.046, que es la ley de sociedad anónima. Claro. Ahora, hace un tiempo, hace unos 10 años en realidad, hubo un debate más profundo sobre las pocas atribuciones sancionatorias directas que tiene Cochilco. Con este caso sobre la mesa, ¿se debiese repensar el rol fiscalizador y aumentar las facultades que tiene Cochilco sobre Codelco? La verdad es que independiente de este caso en particular, nosotros hace bastante tiempo ya hemos venido trabajando y revisando una modernización de la legislación de la Comisión, Mm, porque efectivamente nuestra regulación viene del año 1976. Han habido importantes cambios en estos años, hemos tenido pocas modificaciones y creo que efectivamente ameritaría hacer una revisión de la modernización para ponerlo en los tiempos actuales y debido sobre todo al tamaño de la industria y a lo colosal que es las dos empresas mineras que tenemos hoy día, que son del Estado, y que requieren tal vez unas herramientas más modernas que las que tenemos otorgadas en nuestra legislación vigente. mm. Ahora, Claudia, para entender mejor el caso en particular, Cochilco entonces había alertado ya sobre este riesgo de una eventual sobreestimación en la producción. A ver, para ser bien honesta, Sí, el riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción. ya. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que se considere como que amerite que se haga una auditoría al respecto. Ujú, Y esto, como te explico, viene de que hacemos un seguimiento a los últimos años y vemos cómo, eh, por una parte, hay toda la empresa dice todos los años cuánto cree que va a producir, ujú, ya que es la promesa. ujú, Nosotros revisamos que efectivamente ese presupuesto que ellos hacen de lo que van a producir se cumpla o no se cumpla. Y si no se cumple, vemos si los controles asociados fueron los correctos. Esto puede ser a la baja o al alza. mm, Y en este caso, al ponerlo en, por decirlo de alguna forma coloquial, en la juguera de todos los antecedentes que consideramos, salió como un riesgo alto. mm. Entonces, esto no responde al hecho coyuntural, responde a, ¿cómo se llama?, a un ejercicio que se Sí, hace permanente. sí. Es para entender si la auditoría que se inició internamente en Codelco fue mutuo propio o si fue motivada justamente por la alerta que encendió Cochilco. La auditoría tengo entendido que nació de una denuncia Mm, y por eso es específica sí, para las 20.000 toneladas. sí. Eh, Independiente de que nosotros en febrero de este año remitimos a la compañía y a la administración de Codelco, remitimos el oficio donde dábamos cuenta del inicio de esta auditoría también. Mm, Ellos estaban en conocimiento, pero no quiero atribuirme que es Cochilco el que dio lugar a esto, porque efectivamente es a través de una denuncia mm, que se hizo sí. interna en Codelco. ¿Y sin esa denuncia se hubiese podido pesquisar este tema? O sea, probablemente en nuestra auditoría habría salido el tema. Mm. Estamos conversando con Claudia Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Cochilco. Claudia, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que Codelco está fuera de control. Desde la perspectiva de Cochilco, ¿comparte ese diagnóstico? Lo que nosotros compartimos, Gabriela, es la preocupación que tiene el ministro. No nos corresponde, somos un organismo técnico, determinar si una empresa está o no fuera de control. Creemos que es importante robustecer los controles. Eso nunca está de más, sobre todo en una empresa tan fundamental para
para nuestro país como es Codelco. Pero compartimos la preocupación del ministro y entendemos que hay que reforzar controles en la institucionalidad de las compañías mineras del Estado. ¿Controles de qué tipo? Bueno, dotar a instituciones como la nuestra de mayores recursos, de mejores herramientas, de herramientas más modernas y también estar a través del el propio gobierno corporativo de Codelco. Tengo entendido que con el cambio de directorios también va a haber un cambio de visión al respecto. Y ver por qué esto ocurre, porque en realidad, tal como decía nuestro ministro ayer, hay muchos trabajadores ejecutivos de Codelco que lo hacen de forma excelente, que lo hacen con mucha entrega al trabajo diario, lo hacen con sus capacidades entregadas al 100%. Entonces no podemos, porque hay un hecho aislado que involucra alrededor de 7 personas, decir que la compañía está completamente en el mismo saco, por decirlo de Mm, algún modo, pero efectivamente los controles nunca están de más, siempre hay que robustecerlo y es mm, importante que la propia empresa desde dentro también haga la labor de robustecer sus controles internos. mm. Claudia Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. No, muchas gracias, Gabriela, que Que esté esté muy muy bien. bien.